Ramiro Rivera. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. El caso Metástasis es un canto a la corrupción. Los chats del patrón citan a mucha gente. Su opinión, Ramiro, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, me parece que el caso Metástasis en la primera entrega, primero da cuenta de que no todo está perdido en el Ecuador. Tenemos una fiscal valiente, valerosa, con ética y que pone por encima de todo los valores de la institucionalidad, aún a riesgo de su propia integridad física y humana ante un país inundado por el narcotráfico y la narcopolítica. Pone al desnudo el hecho de que este momento ya podemos decir que lo que dijo Francisco Huerta Montalvo hace más de una década es la realidad completa. El Ecuador es una narcodemocracia. Y ese trabajo de la fiscal no sería posible sin el apoyo de la DEA, sin el apoyo del FBI y también sin el apoyo del presidente Noboa. Pero, doctor, pone al desnudo una sociedad putrefacta, donde ahora el mérito no es la capacidad, la honestidad, sino que la ventaja lo tiene la sapería, el tramposo, el que busca los callejones de la opacidad para el enriquecimiento. Pone en evidencia que el narcotráfico se ha tomado, no todo, pero una parte de la institucionalidad del Ecuador, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, de los fiscales, de los abogados, de la sociedad en su conjunto. Y habla de la podredumbre de un Consejo Nacional de la Judicatura, que en una sociedad civilizada es un gobierno de disciplina y de administración de la justicia, para verse transformado en un antro de corrupción pestilente y nauseabunda. Doctor Rivera, leí hace poco un artículo de diario El País que este modo de operación lo instituyó en la política hace muchos años Pablo Escobar, y aquí ha tenido grandes alumnos, aplicadísimos alumnos. Esta penetración del narcotráfico es evidente. ¿Qué se puede hacer para lograr que el crimen organizado se vaya por donde vino? Bueno, no va a ser fácil la lucha. Me parece que primero los ecuatorianos debemos tener conciencia de que el gobierno del presidente Noboa es un gobierno de transición. Es un gobierno que, si bien tiene toda la legitimidad, no va a tener toda la fuerza ni todos los recursos para vencer estas grandes dificultades. Pero si para el gobierno del presidente Noboa las prioridades van a ser la pacificación, el combate a la violencia, el combate a la impunidad de la violencia que deviene de las redes del narcotráfico, y luego la generación de empleo de los jóvenes, porque este problema también tiene un origen de naturaleza estructural. Pero claro, estamos viviendo en términos del narcotráfico lo que vivió Colombia en los años 80 y 90, y de violencia en los barrios, de pandillas y de sicariato, lo que vivieron países de Centroamérica como Guatemala y particularmente El Salvador. Entonces, me parece que los ecuatorianos sí esperamos y tenemos que arrimar el hombro para darle un apoyo al gobierno del presidente Noboa. No tenemos que hacer que la política tenga mayor crispación. Me parece que el ecuatoriano quiere que esto se supere, o al menos que se sientan las bases para combatir el narcotráfico. Y se combate no solamente fortaleciendo las instituciones del Estado,
porque en las sociedades donde las instituciones no existen, son sociedades que terminan con procesos de descomposición moral como las que sufre el Ecuador. Aquí hay que arrimar el hombro para ganar o subsanar el tiempo perdido, porque lo que le está pasando al presidente Noboa es algo parecido que ya le pasó también al presidente Lasso. Es ser víctima de la arremetida de la estructura criminal transnacional que ha tenido durante más de una década un ambiente de paseo en el Ecuador, y que esto tiene que ver con una lógica de un gobierno, primero, que se emparentó y cohabitó con el delito. Fíjense ustedes, solamente para hacer memoria, si el presidente colombiano en ese entonces le habría avisado al presidente ecuatoriano, el señor Correa, que iba a haber un operativo para bombardear un campamento en territorio ecuatoriano donde estaban las FARC, que son cómplices del narcotráfico, él los habría alertado y esa operación habría sido un fracaso, porque en este caso el señor Correa ha hecho el papel del campanero o del soplón de Lampa. Lo que está sucediendo, esto también tiene un efecto positivo, en el sentido en que el Ecuador sabe que si hay una organización política que se cultivó en el fango de la corrupción, esa misma organización política tiene vínculos inequívocos, evidentes, incontrastables con algunos capos del narcotráfico en el Ecuador. Muy buenos días, Fernando Aguayo, los saluda. Usted ha tocado el tema, no digo sensible, claro y directo, obstrucción a la justicia. Lo que dijo el señor Rafael Correa permitió que se fuguen algunos de estos investigados. De tal manera que en el ámbito estrictamente jurídico tiene que haber consecuencias. En estos momentos hacemos comentarios, generamos informaciones al respecto, pero si se tratara de otra persona ya estaría pues en estos momentos siendo procesado por un tema más, por de obstrucción a la justicia. Ese es un tema que le quiero plantear y una respuesta directa como las que usted suele dar. Y la otra es Manuel López Obrador, este señor que cobija también a varios de estos sentenciados en varios países y que los tiene en México. Jorge Glass está en la embajada y sin duda está planteando prácticamente un asilo político. Claro está, el presidente ecuatoriano tendrá que dar el salvoconducto para que salga desde la embajada hasta el aeropuerto. Pero ¿cómo actuar en política internacional para que se sepa afuera que este señor Jorge Glass está sentenciado en varios procesos que son temas de carácter legal, que no tienen nada que ver con la política? Ahora hemos suplantado el tema de la delincuencia con la figura de que son perseguidos políticos. Entonces quisiera unas respuestas a las dos preguntas, Ramiro. Cuando el presidente mexicano paraliza una caravana presidencial para bajarse de su auto y abrazarle de manera efusiva a la madre del Chapo Guzmán y liberarle a uno de sus hijos, da cuenta de que es un gobierno también emparentado con el mundo delictivo, porque se trata de un régimen también populista, patrimonialista, clientelar y vinculado a las actividades ilegales de la criminalidad transnacional. México se ha transformado en el hotel de los corruptos que del correísmo volaron hacia México y ahora viven como reyes. El señor Glass no es un perseguido político. El señor Glass tiene una sentencia y medidas cautelares porque no ha cumplido toda la misma. Simplemente ha sido convocado para que rinda un testimonio y una declaración, y él se escondió en la embajada.
¿Qué es lo que podrá suceder? Lo peor que podría suceder, y lo pongo yo como un imponderable, es que el gobierno del presidente Noboa le pueda otorgar un salvoconducto. Eso haría que la erosión de la credibilidad del presidente Noboa se vea lastimada en lo sustancial. Lo que probablemente puede pasar, y en eso la policía y la vigilancia tienen que estar alertas, es que de manera tramposa el señor Glass quiere hacer exactamente igual a lo que hizo su colega ex ministra de Obras Públicas cuando huyó de la embajada argentina. En este caso, el gobierno ecuatoriano debería elevar una queja al gobierno mexicano y señalar que este no es un proceso político, sino es un proceso judicial, porque la actuación de la Fiscalía General del Estado y de esta valiente y valerosa mujer como Diana Salazar no es un trabajo de un día, es de meses, con decenas de funcionarios públicos, con casi 20,000 hojas de chats, con videos, con evidencias, y no sabemos qué es lo que tendrá en la segunda y la tercera entrega, de tal manera que yo veo este momento un movimiento liderado por Correa ya con erosiones, con fisuras internas, con riesgos de delación. Alguien que conoce opinión pública y mide la opinión pública me dice, por ejemplo, que la credibilidad del señor Correa en estos últimos días habría bajado 6 puntos. Eso quizá explica el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer tuvieron que acolitar la ley de urgencia económica con el gobierno, porque la nación lo habría visto de manera pésima si se hubiesen opuesto a este tema. Fernando, el Ecuador tiene un problema en este momento. Sin duda el desempleo, sin duda el costo de la vida, sin duda el energético, pero el problema mayor, la madre de todos los problemas, es la toma del narcotráfico que ha permeado en las instituciones del Estado. Y el deber de todos los ecuatorianos de este momento es hacer todo lo posible para que el gobierno del presidente Daniel Noboa pueda aminorar esa amenaza con golpes de efectos reales que evidencien una voluntad de combate, fortaleciendo la fuerza pública, la capacidad coercitiva del Estado. No sé si exagero y digo si esta es probablemente una de las últimas oportunidades que tiene el Ecuador para que sobreviva como un país aún en debilidad institucional y no termine en el estado de un Estado fallido, gobernado por la delincuencia transnacional del delito del narcotráfico y de sus cómplices. Doctor Rivera, buenos días. Lo saluda Paola Casa. En este caso Metástasis, quienes están ahorita presos o al menos detenidos son operadores de la justicia. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de abogados, estamos hablando de fiscales. Entonces, quienes deben combatir el narcotráfico resulta que son compinches del narcotráfico. Entonces, un poco con este tema de los detenidos y ya pensando y escuchando a muchos analistas, he oído que esto es muy superficial, que el caso es muy superficial y que la profundidad no la podemos ni siquiera dimensionar, que esta es como la punta del iceberg. ¿Usted cree que es así? No nos dé esa mala noticia. Sí, probablemente Diana Salazar todavía no saca las peores cosas que puede tener, porque entiendo que hay hasta videos. Imagínese usted que haya un asambleísta que haya realizado visitas periódicas, entre comillas, conyugales al jefe de narcotráfico, o por ahí otra joven modelo y hoy alcaldesa que le haya facilitado el transporte de armas, o un general que en el SNAI habría cobrado por el traslado de los presos. Eso implica que hoy vivimos hoy vivimos, Paola, una sociedad putrefacta,
descompuesta. No es la sociedad en la que los y las mejores ecuatorianos optaban por una función pública. Probablemente la generación muy joven del Ecuador no conoce que, si bien siempre existieron influencias malévolas en la justicia, las organizaciones políticas se cuidaban de poner gente honorable en las Cortes Constitucionales o en la Corte Suprema de Justicia. Un doctor Parduche, un doctor Ernesto Albán Gómez, un Tito Cabezas, un Santiago Andrade Uvidia, un Teodoro Cuello, un Armando Bermeo, para dar algunos nombres, que hay otros más también, y que por ahí había algún partido populista que ponía algún abogado que le seguía al caudillo. Pero desde la composición de la Constitución del 2008, desde el esperpento creado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la capacidad, la probidad, el prestigio ya no son méritos sino deméritos. Y las mejores personas, hombres y mujeres, ya no se prestan para acceder a esas funciones. Por eso, lo que estamos viendo es una buena parte de la basura que le dejó el correísmo en la función judicial cuando el caudillo Correa metió las manos en la misma en la consulta popular del 2011. Me parece que en esa perspectiva, a más de luchar contra el flagelo del narcotráfico, de la violencia y de la impunidad en el crimen del narcotráfico, a más de trabajar en el empleo para los jóvenes, el presidente Noboa tiene que evitar el error en el que cayó el presidente Lasso. Tiene que utilizar su alto nivel de credibilidad, que este momento entiendo bordea los 70 puntos, para convocar una consulta plebiscitaria lo más pronto posible, para que se realice antes de que termine el primer trimestre del 24, y ahí pueda formular preguntas al pueblo ecuatoriano para fortalecer la capacidad, reitero, de control del Estado y también para incorporar dispositivos al sistema político, porque esta es una consecuencia de un sistema político también podrido, de un sistema electoral injusto y desproporcionado que fue diseñado para fabricar y construir la hegemonía de un movimiento populista dirigido por un caudillo, y aprovechar también de que ese movimiento del caudillo está pasando por un mal momento, como pasa con todos los movimientos caudillistas, cuando de ovejas hay figuras que van adquiriendo personalidad propia y perspectiva propia. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, que si al alcalde de Guayaquil le va bien, tenga futuro político? Es lo deseable. Así como es deseable que el alcalde de Quito también le vaya bien y sea una figura de alternancia para el futuro. Y pensar que también la nueva generación, donde hay una buena cantidad de jóvenes de extraordinaria capacidad en los ministerios, en las instituciones del Estado, con el presidente Noboa, deban tener el éxito necesario para que haya, en efecto, un relevo generacional que les sirva de manera benéfica y en un círculo virtuoso en el futuro a la política ecuatoriana. Doctor Rivera, quisiera que me conteste brevemente aquello de si debe ser involucrado por obstrucción a la justicia el señor Rafael Correa porque permitió que se fuguen varios de los investigados. Y luego tengo otro planteamiento. Sin duda, Fernando, ahí no cabe ninguna duda. El código orgánico penal así lo plantea. Él ha hecho, diríamos, utilizando la jerga del bajo mundo delictivo, el papel del campanero, del soplón, es decir, parte de la estructura criminal
del bajo mundo, donde alguien se queda para avisar a sus compinches que viene un patrullero, que viene el dueño de la casa o que viene la fuerza pública para que tengan capacidad de escabullirse y de huir. El señor Correa ha cometido un delito y debe ser el Estado ecuatoriano, a través de las instancias internacionales, a través de la diplomacia y de los mecanismos que la relación internacional lo prevé, que formule una queja al Reino de Bélgica. Pero Correa debe ser sindicado por el delito de obstruir la implementación de la justicia ecuatoriana. Y Correa es un hombre obsesionado por el poder, enloquecido por la impunidad. No es el mismo caso de los expresidentes en el mundo que pasan a ser referentes de madurez, de ecuanimidad, fuente de consulta, de reflexión. Correa es un hombre que tiene el alma envenenada de rencor y de odio y que considera que su movimiento no es una manada, sino de dulces y agraciadas ovejas, y que él es el dueño de este país. Hay que ponerle un pare, pero además de lo que se conoce, al parecer, la DEA, el FBI y las instancias internacionales que luchan contra el narcotráfico están ya mismo por pisarle los talones. De lo que sé, faltan muy pocos cabos para llegar a la conclusión de que él tiene vínculos y responsabilidades en haber facilitado el gran corredor del Pacífico de la impunidad para el narcotráfico. Decir todas las acciones que dijo él no tendría sentido porque no tenemos tiempo, pero hay innumerables acciones que él hizo precisamente para que esto suceda. Primero, quitando la base de Manta, oponiéndose a la extradición, desmantelando la inteligencia de las Fuerzas Armadas, destruyendo la fuerza pública, creando cizaña en la institución militar, recibiendo el financiamiento del narcotráfico a través de las FARC. Ahí está el testimonio del Mono Jojoy, ofreciendo la Amazonía ecuatoriana que sea como una especie de hotel o de hostería para los guerrilleros, facilitando la Casa de la Cultura para que vengan los grupos insurgentes más peligrosos de América Latina a hacer sus congresos en el Ecuador. Creo que Correa vive el ocaso de su triste y violenta carrera política. Doctor, usted dijo hace un momento, y quizá no terminó la frase, no optan por la función pública. Me imagino que quería usted completar con que llegan para el cometimiento de delitos, y esto en referencia a estos personajes que ahora aparecen vinculados a estos actos delictivos y que ocupan funciones en el Ecuador. Es que lamentablemente tenemos que decir, doctor, que se ha ido generando una forma de populismo, popularidad en personajes que tienen claro objetivo de, a través de la popularidad, llegar un día a instancias superiores del Estado ecuatoriano para ahí meter las garras. Eso se ha vuelto común y lamentablemente en diferentes ámbitos, doctor, porque aparece también ahí la prensa representada, no bien representada, y por eso debemos pedir la mayor de las investigaciones sobre esos casos de vínculo de grupos, de estos grupos poderosos a través del populismo y la popularidad para alcanzar el poder y estar relacionados con los más altos jefes enemigos de la sociedad ecuatoriana. Yo hago reiterativo este comentario porque usted es un comunicador de toda la vida, además de ser pues un político que tuvo renombre en el Ecuador, llegó a la vicepresidencia del Congreso Nacional. ¿Cómo paramos esto, doctor? Porque estamos hablando de los problemas, estos ya acaecidos
fallecidos, pero ¿cómo cerramos el paso a que esto sea mucho más amplio, ¿no? Estos grupos de poder a través de la popularidad y el populismo, usando el periodismo, la comunicación, las tarimas y demás. El populismo fermenta en la pobreza. El populismo fermenta en países en donde no hay capital social, en el patrimonialismo, en el regalo, en el discurso, en la emoción, en la parte irracional del espíritu humano. Se cultiva creando enemigos, se cultiva en el afán de la hegemonía del odio y del lenguaje del rencor y del resentimiento. Y el populismo se engorda y se inflama en la corrupción, en la impunidad y en la complicidad. Uno no tiene la menor idea en dónde estará irrigado o regado el dinero del narcotráfico. No solamente en las muñecas del narcotráfico, en fiscales, en jueces, en policías, en gendarmes, en asambleístas, en políticos, en empresarios, en constructores, en alcaldes, en prefectos. Ese es un hecho absolutamente evidente. El proceso de descomposición es nauseabundo, pero también el populismo invade al periodismo digital, el periodismo del espectáculo, del teatro, del grito agonístico, o de aquel comunicador que en vez de comunicar se arma de información para atacar a unos y recibir la recompensa de otros. Ese es un tema que también tiene que ser investigado porque no tiene perdón y olvido. Yo sé que un buen comunicador tiene que ingresar a la fuente. Si usted es un comunicador especializado en criminalidad delictiva, usted puede ingresar y hasta infiltrarse en una red de criminalidad para escribir un libro o una novela. Lo hacen los psicólogos, lo hacen los sociólogos. Pero comunicadores que empiezan a tener un trato de ñañería, de hermandad, de complicidad con los capos de narcotráfico que en ese momento estaban siendo perseguidos por la justicia y que lo hicieron de manera selectiva para atacar a otras personas o de la noche a la mañana exhibir patrimonios exuberantes que no lo tienen profesionales honestos ni siquiera luego de 50 años de trabajo. Tiene que ser también objeto de investigación. Y me parece que ese tipo de periodismo, del espectáculo, de la mentira, del teatro, de la escenografía, del grito agonístico, es un periodismo que va perdiendo credibilidad. Aquí hay ganadores y perdedores, pero evitemos que todo el pueblo ecuatoriano sea el perdedor. Y esperemos que el gobierno del presidente Noboa tenga la firmeza suficiente, la personalidad y la inteligencia para que lo más pronto posible logre implementar el proyecto Fénix con alianzas benéficas, porque aquí hay países que sí son amigos, como lo puede ser Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, mientras aquel gobierno permisivo se llevaba en el mundo con los chicos malos del planeta, con las bandas, con los truanes, con el mundo delictivo. Aquí también hay enormes consecuencias que no pueden quedar en el silencio y esperemos que en las futuras entregas de la fiscal nos pueda dar más elementos de convicción y más evidencias incontrastables de la complicidad de malos elementos que a título de periodismo del espectáculo sirven al AMPA, a la delincuencia, para perseguir objetivos que no son necesariamente ni la búsqueda de la verdad, ni la oferta de la información veraz, completa y contrastada
que es lo que quieren y anhelan los ciudadanos. Cuando el prestigio es un demérito en todo este mundo trastocado aquí, especialmente en el Ecuador, y quiero aprovechar para agradecer a la Cámara de Comercio de Guayaquil por hacer un periodismo y por varias décadas de fondo, objetivo, directo, independiente, serio, ilustrativo. Bueno, voy a recibir un premio el día de hoy en la Cámara de Comercio, pero por sobre todo lo menciono porque esta es una lucha constante. Reitero, usted bien lo dijo, el prestigio es un demérito en el Ecuador, pero nosotros vamos a seguir en este empeño. Nunca me interesó la popularidad, peor el populismo. El periodismo tiene una razón de ser, servir a la sociedad con la verdad. Y debo ser enfático en esto, que al aparecer estos medios de comunicación y otros que pueden estar en investigación, creo yo que el gremio periodístico en el Ecuador debe asumir con responsabilidad una actitud para que se conozca quiénes están envueltos en estas redes del narcotráfico y de la corrupción, y que sean señalados y que no se permita, que no ocurra esto de la hipocresía de que porque son comunicadores, son medios digitales, igual periodísticos, entonces hagámonos los locos, los ecuatorianos y más aún los periodistas serios. No, por eso le planteaba esta pregunta y disculpen que haya puesto esto que es de carácter personal, este reconocimiento de la Cámara de Comercio, a quien agradezco, pero es que estamos en esa lucha entre los buenos y los malos, pero siempre los malos aparecen como buenos. Pero no siempre el mal triunfará, Fernando, porque entonces no existirían sociedades viables. El mal es un obstáculo, el mal inflama, el mal contamina, el mal hace daño, pero al final el mal termina siendo vencido. Y no todo está perdido. Así como ustedes hacen un periodismo de honestidad, de transparencia, de prudencia, de mesura, de firmeza, de objetividad, no de imparcialidad total, que no es posible. Y no lo voy a mimar a usted, Fernando. Conozco su carrera periodística durante 40 años y estoy seguro que su patrimonio no llegará ni a la quinta parte del patrimonio que exhiben algunos señores que se exhiben en el periodismo del populismo digital, que de la noche a la mañana tienen carros blindados, guardaespaldas, comodidades y vidas de reyes, en la medida en que se acercan al mundo bajo y a las relaciones oscuras y opacas con la criminalidad y el narcotráfico. No todo está perdido. Hay gente en el Ecuador, jóvenes, mayores, adultos, empresarios, estudiantes, trabajadores, industriales, que aman este país. Da mucha pena ver jóvenes que no ven destino ni futuro en el Ecuador y que desearían alzar sus alas y sobrevivir en el futuro. Pero tengamos fe. Creo que si hay una ventana de salida, y esperemos que el gobierno de transición del presidente Noboa tenga éxito en dar golpes de impacto en el plan Fénix, golpes de impacto en materia de seguridad, de combate a la impunidad vinculada al mundo delictivo del narcotráfico, golpes de efecto en temas como la generación de empleo. Lamentablemente, el tiempo es muy corto como para exigirle al gobierno reformas estructurales de un país donde hay élites acostumbradas a vivir en el viejo status quo, porque este momento deberíamos estar nosotros examinando un nuevo ordenamiento laboral. Este momento deberíamos estar examinando la necesidad imperiosa de quitar el subsidio donde se drenan de 4 a 5 mil millones de dólares que va al narcotráfico, al contrabando y a unos cuantos vivos, y el país vive en su desgracia sin poder siquiera tener dinero el Estado
para el sueldo de diciembre o la 13ª remuneración, mientras hay medios de comunicación que sobreviven en crisis por tener precisamente una existencia limpia y un periodismo responsable, hay aventureros del populismo digital que nadan en dinero, en desvergüenza y en los antivalores. Le queremos agradecer por su presencia aquí en Radio Centro. Definitivamente construir ese prestigio a través del tiempo con acciones puras y las que corresponden a la función de cada uno de nosotros, especialmente en el ámbito periodístico. En lo otro, eso de construir a través de la popularidad monstruos, porque en estos momentos estamos viendo que son monstruos con brazos ligados, en este caso, al delito interno, al delito transnacional. Eso tenemos que darle lucha, doctor, y lo vamos a seguir haciendo, porque de lo contrario sí nos van a superar a los que hacemos las cosas bien en nuestro país. Muy amable por haber estado aquí en Radio Centro. A ustedes, muchísimas gracias y buenos días. Gracias, doctor. Un buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Un gusto.